A mí me invitaron a hacer una presentación sobre el estado del arte y sobre todo los retos y las perspectivas de la ecología de poblaciones y de comunidades. Y bueno, el tema obviamente enfocado a ecosistemas terrestres, que son los que yo trabajo, ¿no? Y lo que podemos decir, digamos, alrededor del tema o de estos dos temas es que uno está incluido en el otro, es decir, no es imposible imaginarse las poblaciones que son, una población es un conjunto de organismos de la misma especie y es imposible imaginarnos a las poblaciones viviendo solas, ¿no? Es decir, viven en un contexto que es la comunidad y digamos que por eso mismo están sujetas a muchos de los procesos que tratan de estudiar los que estudian ecología de comunidades. Entonces, digamos que lo que yo presenté trata de analizar primero que la diversidad, que es uno de los temas de la ecología de comunidades, trata de explicar por qué hay tantas o por qué hay 100 o 50 o 30 especies conformando una comunidad. Es una pregunta central, es decir, explicar la diversidad en un punto en el espacio tiene que ver primeramente con entender procesos de índole histórico. En el caso, por ejemplo, de las plantas, cuál es el origen de la flora de México? Y obviamente para hablar de eso hay que entender desde la deriva de continentes, la separación de África con Sudamérica, después muchos de estos elementos que evolucionaron, bueno, que se comparten entre África y Sudamérica, pudieron entrar a México gracias al levantamiento del puente centroamericano hace, bueno, pues, el levantamiento del puente centroamericano lo que marcó fue lo que le llaman el gran intercambio biótico, que fue a finales del terciario, del periodo terciario, y que eso permitió la entrada de muchos elementos, lo que le llaman gonguánicos, es decir, muchos elementos que se circunscribieron a la parte sur húmeda tropical de México. Entonces ahí están concentrados una gran cantidad de elementos florísticos. El otro componente tiene que ver con el componente laurásico que entró por Norteamérica cuando los continentes se separan y entonces permite la entrada de un montón de elementos que se integran a México y de los cuales conocemos un poco menos, como la evolución biogeográfica de la distribución, etcétera. Pero digamos que esos dos grandes componentes mundiales de la flora se concentran en México. Y entonces hablar de México implica hablar de un montón de especies, somos un país megadiverso, pero sobre todo un montón de especies que evolucionaron alrededor de quizás entre 100 y los últimos 100 millones de años. Y entonces lo que hacen actualmente muchas especies de las comunidades está determinado por su historia biogeográfica, por su historia geológica. Entonces, cuando analizamos ahora sí las comunidades actuales, encontramos que las especies que evolucionaron en bosques y que ahora, frente a cambios climáticos impresionantes que ha habido a finales del terciario, cuando ha habido esos cambios ecológicos, resulta que las especies que evolucionaron en bosques y que ahora viven en matorrales, resulta que necesitan que otras especies les ayuden porque si no, no pueden regenerar y no pueden crecer. Hay explicaciones históricas que vienen desde Darwin que decían que las especies compiten todo el tiempo. Esta idea de la competencia nos la han metido a fuerza y nos han metido la idea de que todas las especies están en una clase de guerra, ¿no? Las interacciones de índole en donde las especies se ayudan es más importante. Entonces eso tiene una moraleja importante porque quiere decir que hay una dependencia de las especies con otras especies y que su mantenimiento depende de un montón de interrelaciones. Una primera conclusión que uno saca del estudio de las poblaciones es que la mayoría de los estudios nada más intentan determinar la tasa de crecimiento de las poblaciones, pero la mayoría de los estudios no han considerado que cuánto de esa tasa de la población es debida a diferentes interacciones bióticas. Y eso es importante porque los modelos que se han utilizado para la ecología de poblaciones intentan hacer diseñar pautas de manejo. Pero no se puede diseñar manejo
bueno, no se puede diseñar manejo de una especie cuando a lo mejor si yo aprovecho y quito individuos para satisfacer alguna necesidad humana, que eso es generalmente lo que se intenta, puede afectar a otras poblaciones que dependen de esta especie a la que yo quiero aprovechar. Entonces, digamos que la primera conclusión de nuestro trabajo es que la ecología de poblaciones se ha quedado a ese nivel y obviamente nuestra recomendación ha sido, o nuestra propuesta en términos de los retos y las perspectivas de la investigación, es que hay que ampliar los horizontes a entender cuánto de la dinámica de una población está determinada por diferentes tipos de interacciones. La segunda es que obviamente es fundamental entender la historia, y sí hay que decir que en México hay muy pocos paleoecólogos, muy pocos paleobotánicos. Creo que este es un momento muy interesante porque la idea es que hay que romper con este modelo sobreespecializado de abordar la investigación, de que cada quien se dedica a su parcelita pequeñita, y este es un momento crucial en donde lo que se intenta es tratar de integrar muchas disciplinas en la matriz común de poder hacer un planteamiento más integral de los problemas biológicos, ¿no?